Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Esto es DH Noticias. Bienvenidas y bienvenidos. Transmitimos desde las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y pueden seguirnos a través de www.cdhdf.org.mx. No olviden que esperamos siempre sus opiniones y sugerencias a través de nuestras redes sociales. A continuación presentamos un resumen de la información relacionada con los derechos humanos y aquella que por su importancia es motivo de interés. Comenzamos. DH Noticias. Concluyó el periodo de registro de los aspirantes a presidir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e inició el proceso en el que organizaciones de la sociedad civil podrán emitir sus opiniones sobre los aspirantes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las reformas a la Constitución de Sinaloa, que suprimieron la autonomía e independencia de la Comisión en esa entidad. Con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ricardo Adair Coronel, un joven con síndrome de Asperger, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconozca que las personas con discapacidad mental son sujetos de derecho. El Centro de Derechos Humanos Tlachinolan informó que cientos de campesinos de la montaña guerrerense abandonaron la región para buscar alternativas de sobrevivencia en el norte del país, luego de que el huracán Manuel destruyó sus hogares y cosechas. Y mientras la emergencia humanitaria persiste en esta región, el Centro de Acopio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal continúa abierto. En Guadalajara, Jalisco, sesionará el Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres como parte de los preparativos del 9º Encuentro Nacional Feminista 2013. América Latina y el Caribe es la segunda región, solo superada por África subsahariana, con más altos índices de embarazos en adolescentes. Amnistía Internacional hizo un llamado a defender los derechos humanos de las personas migrantes sin documentos. Con una exposición fotográfica muestra la ruta de dolor y esperanza de quienes buscan alternativas de sobrevivencia. En las estaciones migratorias mexicanas se violan todos los derechos humanos de los niños migrantes. En lo que va del 2013, han sido detenidos y deportados más de 6,000 menores. Y a 3 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia, el Estado mexicano no ha hecho justicia a 2 indígenas tlapanecas que fueron violadas por militares. Y en nuestro Vox Populi conoceremos la opinión de habitantes de la ciudad en torno a la atención que reciben las mujeres en clínicas y hospitales durante el embarazo y alumbramiento. Ahora sí vamos directo a la información. Como ya le habíamos anticipado, concluyó el periodo de registro de aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Nuestro compañero Fernando Cárdenas nos cuenta qué sigue en este proceso. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dio a conocer la lista de los aspirantes al cargo de Ombudsman Capitalino. Con la publicación del listado, cerró la etapa de registro. Ahora vendrá la revisión de los perfiles por parte de los legisladores y las organizaciones civiles darán su opinión entre quienes buscan ocupar el lugar del doctor Luis González Plasencia, quien terminó su gestión el pasado 30 de septiembre. Entre las y los aspirantes destacan Manuel Fuentes Muñiz, José Luis Caballero Ochoa, José Antonio Guevara Bermúdez, Fernando Coronado Franco, Alejandra Nuño Ruiz Velasco, Edgar Cortés Morales y Perla Gómez Gallardo. También sobresalen los nombres de Miguel Ángel Borja Tobar, Ricardo Hernández Forcada, María Sotomayor Gómez, Armando Soto Flores, Rafael Luna Alviso, Salvador Abascal Carranza y Alfredo Rojas Díaz Durán. Del 29 al 31 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa entrevistará a las y los candidatos. Posteriormente, sesionará a efecto de emitir y aprobar el dictamen con el nombre de quién será el nuevo ombudsman de la Ciudad de México. Se espera que dicho nombramiento esté listo a partir del 2 de noviembre, el cual deberá de ser votado a favor por 2/3 partes de quienes integran la Asamblea Legislativa. Para DH Noticias, Fernando Cárdenas. Por otra parte, le damos a conocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las reformas a la Constitución de Sinaloa, con las que se limitó la autonomía e independencia de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad.
El organismo nacional argumentó que son inconstitucionales los artículos que limitan a la Comisión Sinaloense para conocer las quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes del Poder Judicial del Estado. También impugnó la facultad de la que se apropió el Congreso Estatal para determinar si procede o no citar a comparecer a los funcionarios que rechacen recomendaciones en la materia. Señaló que estas reformas vulneran el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las renuncias en blanco atentan contra los derechos laborales de los trabajadores y no deben permitirse en ninguna institución pública ni en empresas privadas. Nuestra compañera Mónica Salguero nos cuenta sobre un caso registrado en la delegación Cuauhtémoc. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió su recomendación 18 de este año por un caso de violación a derechos laborales en la delegación Cuauhtémoc. Durante la pasada administración, los trabajadores al momento de ingresar al empleo recibieron la indicación de estampar sus firmas y huellas dactilares sobre hojas en blanco. Posteriormente, estas hojas fueron utilizadas en escritos de renuncia para terminar la relación laboral con los trabajadores. La recomendación fue dirigida a la Delegación Cuauhtémoc como autoridad responsable y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Es por eso que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal subrayó que las renuncias en blanco no deben ser una práctica en ninguna institución. Para DH Noticias, Mónica Salguero. Ricardo Adair Coronel Robles, un joven de 25 años diagnosticado con síndrome de Asperger, ganó una de sus primeras grandes batallas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 4 votos a favor y 1 en contra, sentó un precedente al reconocer que las personas con discapacidad mental gozan de derechos como cualquier otra persona. Los ministros determinaron revocar la sentencia de un juez de lo familiar que le negó un amparo para que sus derechos fuesen reconocidos. Su siguiente batalla será convencer a ese juez que el síndrome que padece y que es similar al autismo no le impide tomar decisiones y realizar actividades por sí mismo, sin necesidad de un tutor. En esta lucha legal contó con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y organizaciones de la sociedad civil, que interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso amicus curiae. En ese recurso, la CDHDF planteó que se deben respetar los estándares internacionales a los que México se ha obligado con la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Centro de Derechos Humanos Tlachinolan alertó que cientos de campesinos guerrerenses comenzaron un éxodo hacia el norte del país para buscar trabajo como jornaleros agrícolas debido a la pérdida de sus cultivos de maíz, frijol, plátano y café. Las lluvias que azotaron la región de la montaña han provocado que del 27 de septiembre al 12 de octubre, 1000 campesinos hayan abandonado sus poblados para buscar alternativas de sobrevivencia ante la emergencia humanitaria que enfrentan. El Consejo de Jornaleros Agrícolas recabó información que revela que los migrantes guerrerenses eligieron como destinos los campos de cultivo de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California. Ante esta grave situación humanitaria que enfrentan pobladores de la montaña, continúa operando el Centro de Acopio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Vamos con nuestra compañera Magali Telles. Debido a que la emergencia continúa, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo un atento llamado a la ciudadanía para seguir apoyando a las comunidades afectadas por los huracanes Ingrid y Manuel. Es por ello que el Centro de Acopio de la CDHDF continúa abierto para recaudar víveres y alimentos que serán entregados en la zona de la montaña en el estado de Guerrero. Sopa, frijol, café, avena, papel higiénico, pasta de dientes, toallas sanitarias y utensilios de aseo personal y de limpieza son algunos de los requerimientos para ayudar a los damnificados. Hasta el momento, más de 28 toneladas de apoyo han sido entregadas a través de la Cruz Roja Mexicana, la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, quien ha distribuido la ayuda en Tlapa, Guerrero, a las distintas localidades de difícil acceso. El centro de acopio de la CDHDF se encuentra ubicado en Avenida Universidad 1449, Colonia Florida, a unos pasos de la Estación Viveros Derechos Humanos de la línea 3 del metro, de lunes a domingo de 9 a 18 horas. Informó para DH Noticias Magali Telles. Del 25 al 27 de octubre sesionará el Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres, que sentará las bases para el 9º Encuentro Nacional Feminista. Adriana Colín tiene la información.
El abismo entre lo que establecen los instrumentos internacionales, el marco jurídico nacional y los esfuerzos para que las mujeres ejerzan cabalmente sus derechos aún es grande, señaló la relatora por los derechos de las mujeres y la igualdad de género de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, María del Mar Monroy, quien apuntó. Lo que vemos a partir de la información recabada por organizaciones de la sociedad civil, por la academia y por las propias personas que acuden a organismos como la Comisión de Derechos Humanos, pues vemos que la realidad sigue siendo muy distinta de lo que se plantea en estos instrumentos. En ese sentido, felicitó la realización del Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres, que sesionará los días 25, 26 y 27 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en el marco de los trabajos del 9º Encuentro Nacional Feminista 2013. Al respecto, Emma González, organizadora del tribunal, señaló que este surge de la necesidad de obtener justicia una vez agotadas las vías institucionales formales, en este caso, las que solo tuvieron una fallida o nula justicia o que incluso revictimizaron a las mujeres. Buscamos denunciar y concientizar al Estado y a la sociedad sobre la situación sistemática de violación a los derechos de las mujeres. Es una acción mediática a la que recurrimos, donde reuniremos a personas con la sensibilidad y conocimientos suficientes para estudiar los casos que presentaremos y los testimonios de las víctimas, a pesar de no ser órganos judiciales. El tribunal emitirá recomendaciones que considere apropiadas para coadyuvar con el Estado y la sociedad civil. Para DH Noticias, Adriana Colín. Académicos, artistas, estudiantes y servidores públicos lanzan un importante proyecto para promover, a través de la pedagogía y el arte, los derechos de las mujeres en reclusión. Luis Linares nos dice de qué se trata. Con el fin de visibilizar la discriminación a las mujeres en el sistema de justicia penal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México lanzaron el proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia. Los objetivos son los siguientes: visibilizar los factores de opresión contra las mujeres que subsisten en las estructuras discursivas, imaginarias y materiales. Generar transformaciones en la conciencia jurídica y social con el fin de promover un acceso más efectivo de las mujeres a la justicia. El proyecto educativo busca incidir en la situación de las mujeres privadas de la libertad desde el derecho, la pedagogía y las artes. Durante la exposición, el presidente interino de la Comisión de Derechos Humanos capitalina aseguró que las mujeres padecen violencia institucional cuando buscan justicia. A las mujeres se les criminaliza sin tomar en cuenta su perspectiva de género desarrollada en un contexto familiar, en un contexto social. Asimismo, el abogado general de la UNAM consideró que en el sistema de justicia penal se debe ponderar la dignidad femenina. Y esa dignidad tiene que ser protegida, y esa dignidad se ve vulnerada cuando los procesos adolecen precisamente, valga la redundancia, del debido proceso, de la ausencia de garantías. Junto con el proyecto Mujeres en Espiral, la Facultad de Derecho de la UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y la Comisión de Derechos Humanos capitalina anunciaron la creación de la Clínica de Justicia y Género Maricela Escobedo, cuyo fin será empoderar a la mujer en el sistema de justicia penal. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. En el mundo, 112 millones de mujeres migran a otros países en busca de trabajo, y la mayoría ha sido o será víctima de violaciones a sus derechos humanos, sin que las leyes las protejan. La Organización de Naciones Unidas, en el estudio Violencia contra las Trabajadoras Migratorias, dio cuenta de la ausencia de políticas públicas que les garanticen el acceso a la justicia. Advirtió que 93% de las mujeres que migran lo hacen para escapar de la violencia de género, discriminación y desigualdad. Por otra parte, el Instituto para las Mujeres en la Migración, en un diagnóstico especial, reveló que funcionarios de México y Guatemala estigmatizan a las centroamericanas, a las que definen como madres solteras, dejadas o abandonadas.
Los funcionarios consideran que las migrantes se involucran con facilidad en las redes de la prostitución y se niegan a reconocerlas como víctimas de trata de personas. En el reporte se recomienda a México y Guatemala realizar acciones para erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres migrantes. ¿Y qué es lo que ocurre con los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes? En días pasados, la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Leonor Calderón, reveló que Latinoamérica y el Caribe es la segunda región del mundo con la tasa más alta de embarazos en adolescentes y solo es superada por África subsahariana. Hizo un llamado urgente a las autoridades de la región a tomar las medidas necesarias para atender este grave problema de salud pública y derechos humanos. Amnistía Internacional, a través de la exposición fotográfica Viajes Invisibles, Migrantes en México, protejamos sus derechos. Demanda proteger los derechos humanos de quienes buscan alternativas de sobrevivencia. Abraham Cornejo tiene toda la información. La exposición fotográfica Viajes Invisibles, Migrantes en México, Protejamos sus Derechos fue presentada en el Centro Cultural España, donde Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, exigió al Estado mexicano a implementar acciones para darle protección a los migrantes y a las diversas organizaciones que protegen sus derechos humanos. Hacemos un llamado a que existan estas políticas públicas para promover, proteger, garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en México y para que se garantice que las personas defensoras de derechos humanos de las personas migrantes puedan ejercer su labor de manera libre y sin riesgos en este país. A su vez, Ana Enamorado, madre de un joven migrante hondureño desaparecido en el estado de Jalisco en 2010, mencionó la sorprendente cantidad de personas centroamericanas desaparecidas que las organizaciones de la región han documentado. Sus organizaciones calculan unos 20,000 migrantes centroamericanos desaparecidos sin rastro, aunque esa cifra solo representa una parte de la tragedia, dado que las estimaciones mexicanas hablan de 70,000 o más. Las personas que atraviesan por estas circunstancias de incertidumbre, tocar puertas de diversas instituciones públicas y organizaciones defensoras de derechos humanos, se vuelven solidarias con la causa migrante de todos los desaparecidos. Estoy aquí dispuesta a luchar con todas mis fuerzas, no solo por mi hijo, como les decía anteriormente, sino por todos los desaparecidos, porque al igual que yo, miles de madres están sufriendo este dolor. Es una injusticia porque nuestros hijos no vienen con intención de hacerle daño a nadie, simplemente buscan una mejor vida. La defensora de los derechos humanos de migrantes, Andrea González, del colectivo Ustedes Somos Nosotros, que se vieron obligados a cerrar las puertas del comedor San José en Huehuetoca, Estado de México, resaltó la importancia y sensibilización de esta exposición. Nos parece importante que como hoy las imágenes y las historias se lleven a espacios públicos, para que todas y todas en nuestro caminar miremos al otro que también viene caminando y nos volvamos más conscientes de lo que le sucede y seamos más empáticos y más solidarios. Ningún ser humano es ilegal, migrar no es un delito. La exposición será exhibida en las rejas de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en la calle de Guatemala, hasta el 19 de enero próximo. Informó para DH Noticias, Abraham Cornejo. Como se recordará, en días pasados sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de México, que entre otros casos analizó la situación de la niñez migrante en nuestro país. En este contexto, Lourdes Rosas, integrante del Centro de Derechos Humanos de Lanús, Argentina, afirmó que en la estación migratoria siglo XXI de Chiapas, todos los derechos de la niñez migrante son violados en forma sistemática. Expuso que tan solo en lo que va de 2013 en México han sido detenidos y deportados 6.214 niños, cifra 50% mayor a la de 2012. Los abusos contra los pequeños migrantes se agravan cuando se trata de indígenas que no hablan español, concluyó en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de los esfuerzos institucionales y de las organizaciones de la sociedad civil,
Las prácticas discriminatorias en nuestro país continúan lastimando la dignidad y los derechos humanos de quienes las padecen. Vamos nuevamente con nuestro compañero Abraham Cornejo. Realizar actividades poco comunes para el resto de la población, tener una determinada preferencia sexual, pertenecer a un grupo de población o vestirse de manera diferente los ha llevado a ser discriminados en nuestro país. Ante el panorama desolador y como acción para erradicar esta práctica, el pasado 19 de octubre se conmemoró el Día Nacional contra la Discriminación. La encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2013 reveló que 19% de las personas que sufren esta práctica son pobres, 17% son morenas. A 15 de cada 100 los discriminan por su preferencia sexual y a 11 de cada 100 por su bajo nivel educativo. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, COPRED, dio a conocer que en lo que se refiere a los grupos sociales, los más afectados son los indígenas con 24%, personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual 12.2%, de piel morena 10.7%, pobres 5.8% y adultas mayores 5%. Esta misma encuesta detalló que 32% de las personas entrevistadas reconocen que alguna vez en su vida han sido discriminadas, principalmente en el trabajo, la calle, por alguna institución pública, en la escuela y en el transporte público. Y 25 de cada 100 conocen a una persona que por lo menos en una ocasión ha sido discriminada. La encuesta nacional sobre discriminación en México 2010, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, alertó de esta situación, pues en ella se documenta que 6 de cada 10 personas en nuestro país consideran que la situación económica es el factor que más divide a la sociedad. En esta encuesta nacional también se reconoce que los derechos humanos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, los migrantes y los indígenas son los menos respetados. Informó para DH Noticias Abraham Cornejo. Y ya que hablamos de acciones encaminadas a eliminar la discriminación, les damos a conocer que el gobierno del Distrito Federal destinará 35 millones de pesos para la construcción del Centro de la Interculturalidad, en el que se fomentará la cultura, tradiciones, usos y costumbres de los 150 pueblos originarios y 400,000 indígenas de la Ciudad de México. Y esta semana en Agenda DH queremos invitarlos a una exposición nunca antes exhibida en México. Partituras ilustradas mexicanas, un tesoro inaudito. Se trata de las partituras de grandes compositores de los siglos XIX y XX, que coleccionó el periodista Carlos Monsiváis y que consiguió en los mercadillos, librerías de viejo y plazas públicas. La cita es en el Museo del Estanquillo, ubicado en Isabel la Católica, número 26, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Otra actividad que sin duda será de su interés es el ciclo de conferencias Humanismo en el siglo XXI. Entre los participantes destacan reconocidos defensores de derechos humanos como Miguel Concha y Pablo González Casanova. La cita es en el Centro Universitario Cultural. Más información en las direcciones que aparecen en pantalla. Superadas algunas complicaciones, el Zócalo capitalino se convirtió en la librería al aire libre más grande del mundo. Editoriales nacionales e internacionales nos esperan en las conferencias, mesas redondas y charlas con diferentes autores en la Feria Internacional del Libro. También queremos recordarles que con el lema ¿Cómo no me voy a creer?, se lleva a cabo las jornadas culturales para la prevención del cáncer de mama organizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con actividades lúdicas, deportivas y conferencias, se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana de este grave padecimiento que se encuentra entre las primeras causas de mortalidad femenina en México. Más información en www.cultura.unam.mx. En fechas recientes, se hicieron públicos los casos de mujeres indígenas que por negligencia o omisiones médicas han dado a luz en el jardín de una clínica o en el suelo de la recepción de un hospital. Estas situaciones provocan severos cuestionamientos sobre la atención que reciben las embarazadas en clínicas y hospitales. Vamos a nuestro Vox Populi con nuestra compañera Mónica Salguero. Sí, te atienden muy bien, están muy al pendientes de ti, a cada rato te revisan y muy bien atendidas están aquí. Varía, porque hay hospitales que te tratan muy bien y otros que dependen de los doctores. Algunos sí son muy groseros. Por ejemplo, a mí me tocó que querían interrumpir mi embarazo, porque decían que tenía preeclampsia por la bebé y yo tengo migraña. Entonces me decían que era la nena y no era. Bueno, a mí cuando yo estuve embarazada realmente me han atendido bien.
no tienen el servicio y te mandan a hacer un estudio y lo tienes que pagar y eso no se vale. Los médicos y las enfermeras sí dan buen servicio. El problema es aquí en la entrada con los policías, no le permiten el acceso, no hay un módulo de información. No sé, por ejemplo, nos citan muchas a la misma hora. No, maltrato así no, quizás así malas caras o que lo hacen de mala gana luego las asistentes, pero hasta ahí. Que a veces no las atienden y las andan paseando de un hospital a otro, diciendo que no hay camas, no hay médicos o no hay servicio. Pues a veces que los estudios te los tardan porque los aparatos están descompuestos, la limpieza pues no es la óptima, pero creo que también nosotros tenemos parte de culpa de eso. Pero cuando ingresé aquí para que ya diera el alumbramiento, todo fue muy atentos todos, al pendiente, me monitorizaban. Te puedo decir que a mí me fue muy bien. Sensibilizarlos más. Pues se supone que es un servicio que deben de dar, ¿no? Que ellas tienen el servicio obligatorio, ¿no? Yo digo que deberían de observar más los directivos o eso, ver cómo están tratando a las personas que llegan o ver qué errores están cometiendo sus residentes para que les llamen la atención y ellos atiendan bien a las personas, porque si nada más los dejan que hagan ellos lo que quieran y ni siquiera checan qué están haciendo realmente, pues los dejan Una vez hubo un degrado y con él sí me tocó que no me dio la atención como debió haber sido. Pues yo digo que en ese caso de mi doctor que sí se le sancione o que se le hubiera pasado, más allá de poner una queja, ¿no? Porque nada más se quedó en una queja y no, pues yo supongo que no pasó nada porque sigue en el mismo consultorio y dando la consulta normal. Podría decir que la administración, yo creo que sí depende mucho de darle seguimiento a que realmente todos los recursos que son económicos para las instituciones de salud llegaran completos y que la gente fuera más honesta y se dejaran de extraer las cosas, ¿no?, de los centros. A 3 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano por la violación cometida por militares contra las indígenas guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo, el caso permanece impune. El Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan señaló que el caso de ambas indígenas deberá ser tomado en cuenta por la Organización de Naciones Unidas el próximo 23 de octubre, cuando México será sometido al examen periódico universal en materia de derechos humanos. Y así llegamos al final de DH Noticias. Los invitamos a acompañarnos como cada semana en nuestra próxima emisión de DH Noticias en www.cdhdf.org.mx. No olviden escribirnos a nuestras redes sociales. Hasta la próxima emisión de DH Noticias. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó DH Noticias.